Hoy vamos a explorar un componente esencial llamado tablespace. Antes de hablar de los tablespace, quiero iniciar explicando pues cómo funciona la estructura lógica de almacenamiento en Oracle, ya que es muy importante saber esto. Bueno, en Oracle tenemos el bloque. El bloque es como la unidad mínima de almacenamiento. Este tiene un tamaño fijo. Sin embargo, este tamaño fijo puede variar de acuerdo a cómo tengamos configurado nuestro sistema gestor de base de datos. Es decir, podemos tener bloques de 8 kilobytes, de 16 kilobytes o de 32 kilobytes. Y pues cada bloque se divide en tres zonas. En este caso, la primera zona, la de azul, es la cabecera y pues aquí generalmente esta zona contiene los metadatos y los ficheros de acceso. Entonces básicamente cuando Oracle quiere acceder a la información va a venir a preguntar a la cabecera. En la segunda zona, básicamente esta zona es un espacio libre que Oracle utiliza a medida que los datos crecen y evolucionan. Y pues la tercera zona, la de amarillo, es básicamente la zona donde almacenamos los datos que queremos que persistan en nuestra base de datos. Básicamente esta es la estructura lógica del almacenamiento en Oracle. Como ya lo he hecho anteriormente, tenemos como unidad mínima el bloque. Sin embargo, si nosotros digamos quisiéramos almacenar un dato que sobrepase la capacidad del bloque, básicamente ese dato lo va a almacenar Oracle en un extent. Un ejemplo de esto, digamos, nosotros queremos almacenar un dato que pese 40 kilobytes. Sin embargo, nuestro sistema está configurado para que el bloque almacene 8 kilobytes. Pues ¿qué va a hacer Oracle? Oracle lo que va a hacer es agrupar 5 bloques de 8 kilobytes formando un extent y ahí va a meter ese dato. Básicamente Oracle hace esto pues porque permite que la base de datos crezca de una manera dinámica sin reescribir datos anteriores. Aquí vemos en la imagen que si agrupamos varios extent formamos un segmento. Un segmento es cualquier objeto que requiera almacenamiento, como una tabla, un índice, una vista, entre otros. Básicamente cuando nosotros digamos que agrupamos distintos objetos o segmentos, lo hacemos en un archivo, ya que digamos que un archivo es como un estante que contiene distintos segmentos relacionados. Básicamente los segmentos son utilizados por Oracle para organizar físicamente los datos en el disco. Y finalmente en la parte exterior tenemos los tablespace, que es como una agrupación lógica de todos los archivos y segmentos relacionados que permiten pues administrar y organizar el espacio de almacenamiento de nuestra base de datos, estableciendo reglas sobre, digamos, sobre cómo se almacenan y cómo se gestionan y pues cómo se gestionan los datos y pues en general dándole una estructura lógica para nuestra base de datos. Digamos que cada base de datos puede tener múltiples tablespace y pues a continuación les vamos a mostrar cómo funciona. Vamos a ver las principales características de un table space. Con la primera característica que nos encontramos es la organización lógica. Un table space proporciona una organización lógica de los datos en una base de datos, en el cual se define un espacio lógico donde se almacenan las tablas, los índices y otros objetos que pueda tener esta base de datos. Los objetos almacenados en un table space pueden ser parte de la misma aplicación o de diferentes aplicaciones dentro de la misma base de datos. La siguiente característica con la que nos encontramos son los segmentos. Los segmentos son subdivisiones de un table space que almacenan datos específicos. Estos segmentos pueden incluir tablas, índices, particiones, clusters y otros objetos. Cada segmento se asocia con un objeto de la base de datos y ocupa un espacio físico en el table space. Otra de las características con las que nos encontramos es el control de almacenamiento. Un table space permite controlar cómo se almacenan los datos en la base de datos. Se puede especificar características como la asignación del espacio inicial y el crecimiento automático.
para los segmentos contenidos dentro del table space, lo cual facilita la gestión de mantenimiento y la adaptación de las necesidades cambiantes en la base de datos. La siguiente característica es la ubicación física. Cada table space se asocia con uno o más archivos de datos físicos en el sistema de archivos del servidor de la base de datos. Estos archivos son donde se almacenan los datos en el disco y se puede definir esta ubicación física de los archivos, lo que permite distribuir los datos en diferentes dispositivos de almacenamiento según las necesidades de rendimiento y disponibilidad. Siguiente característica son las copias de seguridad. Los table space son unidades lógicas que facilitan la realización de copias de seguridad de partes específicas de la base de datos. Se puede respaldar un table space completo o realizar copias de seguridad incrementales, lo que ayuda a minimizar el tiempo y los recursos que se van a necesitar para realizar estas copias de seguridad y sus restauraciones. La administración granular. La administración de table space permite una gestión granular de los datos. Se puede asignar diferentes table space a diferentes usuarios, aplicaciones o grupos de datos. Esto facilita la administración de la base de datos a medida que crece. También se pueden realizar tareas de mantenimiento y ajuste de rendimiento en un table space específico sin llegar a afectar los demás table space que se tienen. Como última característica mencionaremos el espacio temporal. Algunos gestores de bases de datos permiten la creación de table space temporales. Estos table space se utilizan para almacenar datos temporales como resultados intermedios de consultas y operaciones. Los datos en table space temporales son transitorios y se eliminan automáticamente después de su uso, lo que ayuda a reducir la carga en el espacio de almacenamiento. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos el rendimiento, ya que un buen diseño de los table space puede mejorar el rendimiento de las bases de datos. Se pueden asignar table space a diferentes dispositivos de almacenamiento, lo que permite distribuir la carga de entrada y salida y aprovechar el rendimiento de los discos. Además, se pueden definir tamaños de bloque y otras configuraciones específicas del table space para optimizar el rendimiento de los objetos almacenados en él. Otra de las ventajas que podemos encontrar es el control de almacenamiento, ya que se ofrece un control preciso sobre cómo se asigna y se utiliza el espacio de almacenamiento en una base de datos. Se puede definir cuánto un espacio se asigna inicialmente en table space y cómo debe crecer automáticamente a medida que éste necesite más espacio. Esto evita el desperdicio de recursos y garantiza una utilización eficiente del almacenamiento. La administración eficiente. La administración de table space permite una gestión más eficiente de la base de datos. Se pueden realizar copias de seguridad y restauraciones de table space individuales, lo que simplifica las tareas de respaldo y recuperación, además de la capacidad de realizar ajustes de rendimiento y mantenimiento a nivel de table space, que facilita la optimización de la base de datos sin afectar. Y finalmente, la separación de datos. Los table space permiten la separación de datos según su tipo o función. Por ejemplo, se puede tener un table space para datos de usuario, otros para datos de auditoría y otro para datos temporales. Esta separación va a facilitar la gestión de la seguridad y el acceso a los datos, ya que se puede aplicar permisos y políticas de seguridad específicas a cada table space. Al igual que con las table space tenemos demasiadas ventajas, también podemos encontrarnos con algunas desventajas. Estas desventajas son, por ejemplo, la complejidad, ya que la utilización de table space puede aumentar la complejidad de la administración de la base de datos. Cuando se tienen múltiples table space con diferentes configuraciones y características, la tarea de administrarlos puede volverse un poco más tediosa y esto puede requerir de conocimientos más profundos sobre las capacidades del gestor de base de datos y una planificación más cuidadosa de la misma base de datos. Otra de las desventajas es el costo de almacenamiento, ya que al asignar table space a diferentes dispositivos de almacenamiento para optimizar el rendimiento, puede aumentar el costo del almacenamiento total de la base de datos. Los dispositivos de almacenamiento de alto rendimiento suelen ser más costosos que los estándar y la asignación de table space a estos dispositivos puede aumentar gastos operativos. Y finalmente, la administración adicional. La administración de table space agrega una capa adicional de administración a la base de datos, lo que implica tareas como monitorear, ajustar el crecimiento de los table space, gestionar la distribución de datos y garantizar que los backups y restauraciones sean coherentes y eficientes. Esto puede requerir más tiempo y recursos por parte de los administradores de las bases de datos. Sin embargo, es importante destacar que si bien los table space pueden tener estas desventajas, el uso adecuado y una planificación cuidadosa pueden mitigar muchos de estos problemas y la elección de usar del table space debe basarse en las necesidades específicas de la aplicación y de la base de datos, así como una comprensión sólida de las capacidades
y de las limitaciones del sistema gestor de bases de datos que se está utilizando en el sistema. Les voy a proceder a explicar sobre las diferentes vistas que nos provee Oracle para administrar nuestros table spaces. Entonces, principalmente tenemos estas vistas que se denominan DBA Table Spaces, DBA Data Files, Temp Files y estas dos vistas dinámicas que pues contienen información sobre los table spaces, pero para acceso más rápido y pues no vamos a profundizar tanto en ellas. Y DBA Free Space, que es el espacio libre que tenemos para poder crear table spaces. Voy a proceder a ejecutar. Como estas son vistas, podemos hacer acciones como seleccionar todo el contenido que tienen estas vistas. Entonces en el primero tenemos estas vistas que son las default, System, sysaux, undo.tbs, que es para temas de recovery, System y sysaux, dependiendo de la versión de Oracle, pues contienen, digamos, valores predeterminados de configuración, y table space para System, para el usuario System, y sysaux, pues un auxiliar. El temp, pues es el table space predeterminado para los table space temporales que se creen, ¿sí? Entonces, table space temporal que se cree va a venir a temp por defecto, y table space que se cree va a ir al directorio user según el usuario. En este caso tengo una sesión iniciada como sys aquí en esta base de datos que se llama dbexpo, y es por eso que se muestra así. Otra vista muy importante es DBA Data Files, que lo que muestra son aquí podemos ver file name, el ID y el nombre del table space asociado a cada archivo dbf, que sería database file. Aquí podemos ver la ubicación en mi equipo en este momento a nivel de sistema, donde está pues ubicado cada archivo de base de datos, y pues todas sus propiedades. Aquí pues podemos ver digamos los bytes que ocupa, el table space al que pertenece, si es extensible o no. A continuación se va a explicar por qué para trabajar con table spaces y administrar table spaces se tiene que trabajar de manera local, y digamos no se puede trabajar con SQL Live de Oracle. Bueno, básicamente voy a mostrar las particularidades que tienen estos tres comandos en Oracle Live. Básicamente, bueno, explicando, este comando nos sirve para mostrar todos los table space del usuario actual. En este caso, como nosotros tenemos un usuario live, básicamente pues solo nos va a mostrar un table space relacionado a este usuario. Nos muestra básicamente toda la información, el tamaño en bloques, la extensión inicial, el máximo de extensiones. Bueno, pasando al segundo comando, básicamente esta es una vista que básicamente pues nos trae todos los table space de todos los usuarios. Al ejecutar esto, sin embargo, nos dice que la tabla o vista no existe. Y pues esto es básicamente pues como solo tenemos un usuario en nuestro servidor, en este servidor remoto, pues no va a traer todos los table space de los demás usuarios que teníamos, digamos, al nivel de nuestro sistema, como del usuario sys, del usuario system. Entonces, pues nos dice que la tabla o vista no existe. Bueno, al ejecutar este comando, que es para crear un table space que implementa pues un archivo del example.dbf con un tamaño de 10 megabytes autoextendible en 5 megabytes con un tamaño máximo de 30 megabytes, básicamente al ejecutar este comando nos dice que tenemos privilegios insuficientes. Y pues esto ocurre ya que el usuario en el Oracle Live no tiene pues los privilegios administrativos que el usuario sys o el usuario system del Oracle de nuestro sistema pues sí tiene. Entonces pues al no tener estos privilegios eh, pues básicamente nos va a arrojar este error. Entonces pues en el Oracle Live no podemos crear table space a no ser que le demos a nuestro usuario un rol administrativo. Bueno, listo. Aquí ejecutando esta consulta para que se nos muestre los data files que tenemos en nuestro sistema actualmente, pues creé
este table space con este archivo example.dbf y aquí lo podemos ver. Y vemos todas sus propiedades. Entonces, para alterar un table space se usa la sentencia alter table space example y aquí vamos a añadir un data file bases2 y pues lo vamos a hacer a continuación. Esto se va a agregar al table space como aquí se dice example y si volvemos a ejecutar esta sentencia pues vemos que se agregó un nuevo data file que se llama bases2.dbf pero que apunta al table space example igual. Entonces ahora nuestro table space de example tiene dos data files donde se pueden pues, almacenar información. En este caso vamos a crear una sala de estudiantes. Vamos a hacer lo siguiente: ejecutamos esta consulta, esta sentencia que crea una tabla de estudiantes, como ya lo venimos trabajando durante todo este semestre, que tiene ID de estudiante, un número como valor obligatorio, también un nombre de estudiante, y se setea la llave primaria en ID del estudiante y se agrega el table space example. Al final de la creación de una tabla se tiene que añadir la sentencia table space y el nombre del table space al que queremos que pertenezca. Listo. Entonces vamos a ejecutar esta sentencia para añadir datos y nos dice que una fila fue insertada en nuestro table space. Entonces está sirviendo y todo y lo tenemos pues en el modo default que viene que nos provee Oracle para trabajar con los table space. Prácticamente para cambiar el estado, que hay tres estados: lectura, lectura, escritura, solo lectura o inactivo, y ya vamos a verlo en el estado pues de inactivo. Entonces para cambiarlo lo mismo, usamos el comando alter table space, el nombre del table space lo ponemos en modo solo lectura. Ahora si quisiéramos intentar un nuevo comando como este, nos dice que hay un error. Dice que estamos tratando de modificar el contenido que no puede ser pues modificado. ¿Por qué? Porque lo acabamos de poner en solo lectura. Entonces para eso tenemos que ponerlo en read write, que es lectura escritura. Nos dice table space alt. Ahora sí nos podría dejar ejecutar esta consulta y nos dice que una nueva fila fue insertada en nuestro table space. Esto es importante cuando queremos por ejemplo darle permisos a un usuario para que pueda o no pueda insertar información en un table space o solo pueda consultar de un table space. Listo. Entonces para ponerlo en el estado inactivo pues se recomienda hacerlo cuando no se está en producción, es decir, en horarios festivos o en la mañana cuando no se esté trabajando en la base de datos. ¿Por qué? Porque prácticamente esto, aquí ejecutamos esta consulta, alter table space example, para pasarlo a offline normal, que es para hacer mantenimiento prácticamente. Offline tiene otros dos modos, pero ya se trabajan para el tema de recovery. También podría quedar para el tema de consulta. Entonces lo vamos a dejar en read only. Bueno, ¿cómo podemos validar esto? Pues haciendo uso del table space, de DBA table space, ejecutamos esta consulta. Ahora nos dice que example, vemos el estado, dice offline. Aquí podemos ampliar este campo y nos dice que nuestro table space de example está en offline, o sea que no está activo. Entonces para dejarlo activo, para alterar esto, pues entonces lo dejamos como online y nos dice que pues el table space está ahora pues online, está activo, y pues aquí lo podemos poner como read only, de modo read only como lo tenemos al inicio prácticamente. Bueno, entonces como veníamos siguiendo nuestro tutorial, paso con la creación y la especificación de cómo va la creación de nuestro table space, que pues, lo encontramos en esta parte, y la inserción de datos a nuestro table space, que pues el objetivo de un table space es que nos ayude a almacenar datos de una manera más eficiente, ¿sí? No solo mantenerlos en la base de datos, sino que pues, sea esta table space que nos ayude a optimizar el rendimiento y el control de espacio de almacenamiento. Esto pues porque se le pueden asignar tipos de objetos, tablas, índices, registros de historial a nuestra base de datos que de pronto pues no deberían estar como tal en la base de datos si no lo podríamos almacenar en un table space, ¿sí? Entonces el table space pues, nos ayuda es como a subdividir y a dividir la base de datos, ¿sí? Entonces, me paso con la creación de lo que sería la table space, que pues la encontramos en esta parte, en donde pues tenemos el create, como toda la sentencia de la tabla que hemos venido manejando, el table space, que pues es nueva, que pues representa la creación de nuestra tabla.
el nombre, el data file, que es donde va a estar que es el que tenemos que colocarle el path de donde va a estar alojado nuestra table space. Si ejecutamos eh, pues todas nuestras tables pues, que tenemos hasta el momento, que no hemos creado ninguna, todas son del sistema, ¿sí? Todas nos lo trae Oracle. Entonces, después encontramos lo que sería el incremento del table space, que qué pasa si lo quitamos y lo dejamos sin un tamaño. Si no lo dejamos con un tamaño, me va a presentar un error que pues no podría almacenar ningún objeto y pues estaría en contra de los usos y lo que sería pues el table space. Entonces para eso se le hace una asignación de un size y de un valor numérico con una inicial de lo que sería el megabyte, gigabyte y kilobyte. M, G y K. Si lo dejamos solo con el 10, en este caso genera un almacenamiento de bytes, que en muchos casos pues sería muy, muy poco. Para eso lo dejamos con el megabytes y le hacemos el autoincremento. El autoincremento lo que hace es hacerme el incremento cada 5 megabytes en dado caso de que pues estos 10 ya estén ocupados y no generar una base de datos como estática, sino que sea más dinámica. Pero pues también necesitamos generarle un rango de que sea el máximo pues dinámico, ¿no? Que en este caso que sean 30. ¿Para qué? Para que pues tampoco nuestra table space pues esté saturando o que comience a ser menos eficiente o que pues no nos ayude a optimizar el rendimiento como tal. Bueno, posteriormente vamos a hacer la misma creación de la table space y la creación de un temporal, de una temporal. Entonces aquí sería la sentencia tempo de temporal, que sería la sentencia de temporal y aquí ya no necesitamos un data file sino un temp file. Listo. En este caso pues ya estaríamos creando la tabla temporal que pues podemos ver que pues tiene las mismas características que la table space normal, con la diferencia que después esta va a ser temporal a la hora de que pronto se cierre la base de datos, pues se va a eliminar, ¿sí? Entonces aquí también le damos la creación y revisamos de que por medio de la vista que ya la vimos, estén creadas las dos table space. Pues la particularidad de que sea permanente y que sea temporal. Ahora para la creación de nuestro de nuestra tabla, en este caso, pues que sería como el objeto que vamos a mandar a la table space, que sería de tipo, sería una tabla de estudiantes, que tenemos aquí sus parámetros, es ID estudiante, nombre estudiante, y la vamos a asignar a table space, al table space de example. Si la corremos, ya ha sido creada, y a la hora de crear eh, o insertar datos a esta tabla, pues como lo hemos manejado, vamos a hacerle un insert into a la tabla que sería estudiantes y vamos a colocarle los valores, que va a tener 23 el ID, el nombre va a ser Esteban y las comillas y va a ser Esteban. Y ya con esto pues debería dejarnos crear y insertar. Y pues ya, nos dice que ya podemos insertar. Acá también. Y, por el ID. Se nos pasó, listo. Y ya tendríamos la creación y el insert de nuestra table space. Bueno, pues como modo de usos, pues lo que venía comentando, se usa más que todo para la subdivisión de nuestra base de datos y pues que nos ayude a tener un mejor rendimiento. También para la migración de datos, que esto nos puede ayudar a que de pronto tengamos un backup en una base de datos y queremos migrar a otra base de datos, ya que pues los tablespace nos permiten hacer esto. Y pues cuando se usan, cuando de pronto vemos que la base de datos comienza a presentar lentitud o que debe de hacer muchos procesos. Entonces los tablespace nos ayudarían en esta parte. Acá para alterar, para mover o cambiar el nombre de un data file,
Aquí lo tenemos, que digamos, tenemos este data file que se llama bases2.dbf y queremos cambiarlo a data file.example.dbf. Entonces, aquí ejecutamos esta consulta y nos dice que tenemos estos dos, example, a ver, podemos bajar, que tenemos este que se llama bases2.dbf. Ahora este lo que vamos a hacer es pasar a que se llame data file example y ejecutamos la consulta. Nos dice que la base de datos ha sido alterada. ¿Por qué? Porque tenemos que usar el alter database. Cuando estamos tratando a nivel de archivos no tenemos que usar el table space sino el alter database, que nos indica que vamos a trabajar con archivos propios del sistema. Entonces volvemos a ejecutar el DBA data files y ahora se llama, ampliamos por acá, dice data files examples.dbf. Entonces vemos que funcionó. Para eliminar una base de datos tenemos que usar el comando drop table space example included contents, que prácticamente vamos a incluir todo el contenido que esté en este table space, porque digamos este table space nosotros ya le añadimos una tabla. Entonces queremos que se elimine la tabla, no solo el table space, sino que, o sea, todo lo que tenga por dentro. También que me elimine los data files, porque si no le agregamos esto, nos va a dejar estos archivos en nuestro sistema, en esta ruta. En mi caso sería el db home database example.df y no lo quiero en el disco C y no lo quiero ya. Entonces quiero que también se lo lleve con él porque hace parte del table space. Cascade constraints, porque como nosotros definimos una llave primaria como una constraint, pues digamos que se almacena de forma aislada a la tabla. Entonces es para que también se la lleve todo. Con este comando podríamos eliminar todo lo que está en el table space. Entonces lo ejecutamos y nos dice que el table space example ha sido has been dropped, o sea, ha sido dado de baja. Y aquí ya podemos ejecutar esta consulta y ya no tenemos, pues digamos, nuestro table space activado. Aquí no debería aparecer en table spaces, no aparece en data file, ya aparecen los dos data files que teníamos, ni aparece el DBA table spaces example. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de table spaces. Antes de empezar a hablar sobre sus categorías y diferentes clasificaciones, quiero hablar sobre por qué es importante saber esta información. Conocer los diferentes tipos de table spaces nos sirve para poder llegar a generar mejores construcciones en cuanto a las implementaciones de estos, ya que si yo sé para qué diferentes tipos o para qué diferentes funciones que me permiten esos tipos, yo puedo adaptar mis requerimientos o adaptar estas funciones a mis necesidades, puedo llegar a mejores soluciones en cuanto a la implementación de estos y evitar errores o posibles problemas que se puedan presentar posteriormente. Los tipos de especies se dividen principalmente en tres categorías, las cuales son según su duración de almacenamiento, según su tamaño y según su uso y contenido. Primero vamos a ver las categorías según su duración de almacenamiento. Aquí se distinguen dos tipos, que son los permanentes y los temporales. Pues como bien su nombre lo dice, aquí lo único que varía entre uno y otro es que uno va a poder trascender en el tiempo y el otro no. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo se crea un table space temporal. Aquí vemos que la única característica en particular, en contraste a otras estructuras que vimos anteriormente, es que el table space temporal solo se le añade esta palabra posterior a create. A continuación podemos hablar sobre los table space según su tamaño de almacenamiento. En este podemos encontrar los tipos como Big File y Small File. Small File fue el primero en implementarse en Oracle y posteriormente, dado las necesidades generadas en estos, se da introducción al Big File Space. Aquí la diferencia podemos notarla en el tamaño de almacenamiento, ya que digamos el Small File nos permite almacenar 1022 archivos, mientras que en contraste el Big File nos va a permitir almacenar 128 terabytes para bloques de 32 y 32 terabytes para bloques de 8. Aquí podemos ver cómo se crea un big file, al igual que el anterior, pues notamos que la única diferencia es que añadimos esta palabra big file posterior al create. De resto de sus estructuras, eh, encontramos semejanzas con las anteriores ya vistas. Ahora vamos a hablar en el apartado según su uso y contenido. Aquí podemos resaltar tres tipos de table space, que son según los table space de datos, de índices y de undo. Datos y índices, pues realmente es en cuanto al uso, como lo dice su nombre. Puede usarlo para almacenar datos o para índices sobre las bases de datos. Undo ya es un tipo más especial de table space. ¿Por qué? Este nos permite generar una forma
mitigación de riesgos, por decirlo de una manera. Este es un table space que pasa a reemplazar un table space anteriormente usado, que era el table space de rollback. Entonces, básicamente el funcionamiento del table space es que, digamos, al momento en que yo realizo una transacción en una base de datos, este va a almacenarme una copia previa a estas, o bueno, maneja una copia previa a estos cambios realizados por la transacción. En caso de cualquier error o cualquier fallo que se me produzca o cualquier alteración no deseada, yo puedo retornar a la información contenida en este table space de Undo para deshacer los cambios realizados en esta operación y volver a retornar mis datos originales. Aquí podemos ver cómo se implementa. Al igual que los anteriores, solo se le añade la palabra Undo a la información ya generada, sí, a la estructura ya conocida. Cabe recalcar que también existen table space propios del sistema que no tenemos contacto. Oracle no nos recomienda tener contacto con ellos. Entonces, pues al no necesitar o deber tener ese contacto, pues simplemente no son tipos de table space que simplemente pues no vamos a obviar.